Good afternoon, students. Happy Friday. Hola estudiantes, ¿cómo están? Feliz viernes. Today we're going to do something a little bit different. Ahora vamos a hacer algo diferente. You have a Delta Math activity, Tienen una actividad que se llama Delta Math. so I will put that on Schoology. Voy a poner o voy a subir eso en Schoology. But what I did Pero lo que hice, was I took 3 of the questions tomé 3 de las preguntas from your assignment, de sus actividades and I'm going to show you how to do them. y les voy a enseñar cómo hacerlas. A few announcements before we start. Unos cuantos anuncios antes que empecemos. I checked my YouTube video, Yo chequeé mi YouTube, el video que puse en YouTube. and out of 2 algebra classes Y de 2 clases de álgebra, with about 65 students, con un total de 65 o por ahí de 65 estudiantes. I've got maybe 5 or 10 views. Solo 5 a 10 lo más gente o estudiantes lo han visto. Thank you to those of you who are watching, Gracias a esos que están mirando, but please tell your friends they have to watch these. pero por favor díganle a sus amigos o a sus amigos de escuela que lo vean o de su clase, por favor. When we have our test next week, Cuando tengamos nuestro examen en la semana que viene, they will be fully lost ya no van a estar ahí los exámenes. because they haven't seen any examples. Oh, no, los exámenes van a estar ahí, pero los otros estudiantes que no están viendo van a estar completamente perdidos porque no han visto nada. And those of you that have been watching Y esos que han estado viendo and doing your assignments, y haciendo sus actividades, you're doing awesome, and thank you for your hard work. están haciendo muy bien y gracias por su trabajo. Let's do these examples. Ok, ahora vamos a hacer estos problemas. Now, because it's Friday, Ahora, porque es viernes hoy, this Delta homework assignment, Delta Math, esta actividad, Delta Math, is due tiene que ser entregado Monday el lunes at 11:59 a.m. a las 11:59 a.m. Okay, let's begin. Ok, empecemos. This question says, Esta pregunta dice we're graphing this equation. que vamos a hacer este problema en la gráfica. We have to plot 5 points, Tenemos que poner 5 puntos, including the roots incluyendo la roots, que es the root, que es la raíz. This is another word for the x-intercepts. Esta es otra palabra que quiere decir que quiere decir donde la X intercepta con otro número o letra. I hadn't taught you that yet. Todavía no les he enseñado eso. I did teach you how to find the x-intercepts. Sí les enseñé cómo encontrar donde intercepta la X. That was in chapter 29. Eso fue en el capítulo 29. But I didn't tell you that they are also called roots. Pero no les dije que también se llaman roots, raíces. Anytime you see roots, Entonces cada vez que vean roots, raíces, just think x-intercepts. solo piensen X intercepta. And then we have to find the vertex. Y luego tenemos que encontrar el vertex. And we've talked about that plenty. Y de eso hemos hablado bastante. So let's start by finding the roots. Ahora empecemos con encontrando los roots, que es la raíz. You might notice something weird Si ves, te das cuenta que hay algo raro about this equation. de este problema. The first term is negative. El primer término es negativo. Say it more exciting. Say it more exciting. No, the first term is negative. El primer término es negativo. That's not, okay, we'll work on it. When that happens, Cuando eso pasa, you have to take out the negative tienes que sacar el negativo and change all the signs. y cambiar todos los signos. So the first term was negative. O cambiar todos los símbolos y el primer término es negativo. Now it has to be positive. Ahora tiene que ser positivo. The 6x was positive. El 6x es positivo. Now it has to be negative. Ahora tiene que ser negativo. And the 8 was negative. Y el 8 es negativo. Now it has to be positive. Ahora tiene que ser positivo. Don't forget that the first term has a 1. No se te olvide que el primer término tiene tiene 1. It's just not written there. Nomás no está escrito ahí. Now we have to factor. Ahora tenemos que factorizarlo. The factors of 1 are 1 times 1. Los factores de 1 es 1 por 1. And then 8 is 2 times 4. Y 8 es 2 por 4.
Signs have to be the same Los símbolos tienen que ser lo mismo because the last sign is positive. porque el último símbolo o signo es positivo. So let's crisscross. Ahora crucémoslos. 1 times 4 is 4. 1 por 4 es 4. 2 times 1 is 2. 2 por 1 es 2. The signs have to be the same. Los símbolos o los signos tienen que ser lo mismo. And they both have to be negative. Y los dos tienen que ser negativos. To get me a negative 6. Para que me dé un negativo 6. So both are negative. So, son negativos. I end up with x minus 2. Y el resultado es x menos 2. And x minus 4. Y x menos 4. And then don't forget there's a negative in front. Y no se les olvide que hay un signo negativo enfrente. That's from here. Eso es de aquí. When I'm finding the x-intercepts, cuando estoy encontrando el intercept, el intercepto de x, I have to set that equal to 0. tengo que poner eso, escribirlo que equivalga a 0. What x value ¿Qué valor tiene x? would make that equal to 0? Haría eso que equivale a 0. If x was 2, Si x es 2, 2 minus 2 is 0. 2 menos 2 es 0. What about for this one? Ahora, ¿qué para este? If x equals 4, Si x equivale a 4, then 4 minus 4 is 0. entonces 4 menos 4 es 0. So the two intercepts are 2 and 4. Entonces los dos interceptos es 2 y 4. So I put a point on 2 and 4. So pongo un punto en 2 y en 4. When you do this activity, Cuando hagan esta actividad, you have to put points on the graph tienen que poner puntos en la gráfica using your mouse. usando su mouse de la computadora, The clicker. el clicker. Okay. All right. We also need to find the vertex. Ahora tienen que encontrar el vertex. The vertex, remember, is halfway Acuérdense que el vertex es a la mitad. Between the intercepts. Es a la mitad o entre medio de los intercept, que es donde interceptan. What value is that? ¿Qué valor es ese? There, x equals 3. Ahí x equivale a 3. So my vertex is 3, comma, Entonces mi vertex es x, something. algo. Let's find out what that something is. Ahora, a ver, busquemos qué es ese algo. To do that, we plug in 3 Para eso ponemos 3 to the equation. a la equation, al problema. So we're not plugging in a negative 3, No estamos poniendo un negativo 3. so we don't really need parentheses. Entonces no necesitamos paréntesis. It would be negative 3 squared Sería negativo 3 al cuadrado plus 6 times 3 más 6 plus 3, más 6 Seis más por- 3 o 6 por 3 minus 8. menos 8. Okay, don't forget that I'm not squaring a negative number. No se les olvide que no estoy cuadrando un número negativo. So according to the order of operations, Entonces, como dice el orden de operación, el order of operation, I would find 3 squared, encontraría yo 3 cuadrado, which is 9, que es 9, and make my answer negative. y hago mi respuesta negativa. And then 6 times 3 Y luego 6 por 3 is 18, es 18, minus 9, minus 8. menos 8. All right, so negative 9 plus 18. Oh, you know what would be easier? ¿Saben qué? Esto va a ser más fácil, les enseño. Is to do 18 minus 8. Es hacer 18 menos 8. So that's negative 9 plus 10. So, eso es negativo 9 más 10. And then negative 9 plus 10 is positive 1. Y luego negativo 9 más 10 es 1. So the vertex is 3, 1. Entonces el vertex es 3,1. And that would put a point right up there. Y eso pone un punto ahí arriba. This one looks kind of weird. Este se ve algo raro. It is going to open downward. Se va a abrir yendo para abajo. We have never seen that before. No hemos visto ninguna vez uno de esos. Here's the trick. Aquí está el truco. When the first term, x squared, is negative, Cuando el primer término x al cuadrado es negativo, it has to open downward. se tiene que abrir para abajo. Okay, keep that in mind. Ok, tengan eso en mente.
Now, the direction said we have to plot 5 points. Ahora la dirección del problema aquí dice que tenemos que poner 5 puntos. We only have 3 points. Solo tenemos 3. We need to find 2 more. Necesitamos encontrar 2 más. So I'm going to make a table. So voy a hacer una tabla. We have already found Ya encontramos points for 2, 3, and 4. puntos para 2, 3 y 4. 2 and 3 were the intercepts. 2 y 3 eran los que interceptaban. I'm sorry, 2 and 4 were the intercepts. Disculpen, el 2 y el 4 eran los que interceptaban. And 3 was the vertex. Y 3 era el vertex. So I need to find 2 more points. So yo necesito encontrar 2 puntos más. Here's how I choose the points. Aquí es como yo escojo los puntos. I'm going to choose points that are the same distance away from the vertex. Voy a escoger 2 puntos que están en la misma distancia, un poquito más lejos del vertex. So I'm going to choose x equals 1. So voy a escoger, what was that? I'm going to choose x equals 1. Voy a escoger x menos 1, x minus 1, right? X equals 1. Oh, x equivale a 1. And I'm going to choose x equals 5. Y voy a escoger x equivale a 5. Because both of those points Porque los 2 puntos are 2 units son 2 unidades away from the vertex. Retirados del vertex. The first one is 2 units left. La primera es 2 unidades para la izquierda. And the other one is 2 units right. Y el otro es 2 unidades para la derecha. So I'm choosing 1 and 5. So voy a escoger 1 y 5. Let's find the value when it's 1. Escojamos el valor cuando es 1. I'd plug that into the equation. Pongo eso en el problema. Negative 1 squared Negativo 1 al cuadrado plus 6 times 1 más 6 por 1 minus 8. a menos 8. So 1 squared is 1 and I make it negative. So 1 al cuadrado es 1 y lo hago negativo. Plus 6 Más 6 minus 8. menos 8. Negative 1 plus 6 is 5. Negativo 1 más 6 es 5. And then I subtract 8. Y luego resto el 8. And I get negative 3. Y el resultado es negativo 3. So I put that in my table up here. Pongo eso en mi tabla ahí arriba. Now, I chose something called symmetric points. Ahora escogí algo que se llama symmetric points, puntos simétricos, Because they are the same distance porque son la misma distancia from the vertex. del vertex. So I think this one is also going to be negative 3. So creo que este mismo va a ser negativo 3. But let's plug it in to make sure. Pero pongámonos en la gráfica para asegurarnos. Let's plug in negative 3. Pongamos No, 5. negativo 5. No, O 5. 5. Pongamos 5. And see what we get. Y veamos lo que nos da. Negative 5 squared Negativo 5 al cuadrado plus 6 times 5 más 6 por 5 minus 8. menos 8. 5 squared is 25, 5 al cuadrado es 25, but I make it negative. pero luego negativo. Plus 6 times 5 is 30. Más 6 por 5 es 30, Minus 8. menos 8. Negative 25 plus 30 is positive 5. Negativo 25 más 30 es positivo 30, Minus 8. Menos 8. And I get negative 3. Y el resultado es negativo 3. Wow, it's the same. Wow, es lo mismo. Okay, so my 2 additional points. So, entonces mis otros 2 puntos que nos hacían falta. 1 negative 3 Uno es negativo 3 and 5 negative 3. y 5 negativo 3. So my graph looks like this. Entonces la línea parece así, se ve así. All right, let's do the next one. Ahora hagamos lo que sigue. The first term is not negative, El primer término no es negativo. so I expect this to open upward. So yo espero y creo que esto se va a ir para arriba. En la gráfica o la U va a ser para arriba. Let's start by finding the roots. Ahora empecemos por encontrando la raíz, los roots. Roots are the same as the x-intercepts. Los roots o las raíces es lo mismo que el intercepto de X. We find those by factoring. No, Y-intercept, right? X-intercept. Ok, X, intercepta el X. Let's find that by factoring. Ahora encontremos eso y hagámoslo factorizando. The factors of 1 are 1 times 1. Los factores de 1 es 1 por 1. 48 is a little bit harder. 48 es un poquito más difícil. Our choices are 1 times 48. Nuestras opciones son
1 y 48. 2 times 24, 2 por 24. 3 times 16, 3 por 16. 4 times 12, 4 por 12. and 6 times 8. Y 6 por 8. They have to be the same sign Tienen que ser el mismo signo because the last one's positive. porque el último es positivo. Which numbers could get us a negative 14? ¿Cuál número nos puede dar un negativo 14? The only ones that could work are the last ones. Los únicos que pueden trabajar en esto son los últimos. So I would choose 6 and 8. So yo escojo 6 y 8. Then I crisscross. Ahora cruceamos 2. 1 times 8 is 8. 1 por 8 es 8. 6 times 1 is 6. 6 por 1 es 6. They both have to be negative Los dos tienen que ser negativo to get me a negative 14. para que me den un negativo 14. So they're both negative. Entonces los dos son negativos. I would get x minus 6 El resultado es x menos 6 and x minus 8 y x menos 8 equals 0. equivale a 0. I set it equal to 0 Lo puse a que fuera equivalente a 0 because I have to find porque tengo que encontrar where the graph a dónde en la gráfica crosses the x-axis. cruza el x axis. Okay, so what value would x be here Entonces, ¿qué valor tendría x aquí to get 0? para agarrar 0? X would have to be 6. X tendría que equivaler a 6. And then in this one, Y aquí en esta, x would have to be 8. X tendría que equivaler a 8. So if I graph those, Ahora, si pongo esos puntos en la gráfica, I put one at 6 and one at 8. pongo uno en 6 y el otro en 8. To find the vertex, Para encontrar el vertex that's right in the middle of those points. que está en medio de los puntos. So let me put a little dotted line there. So, pongo una línea con puntos ahí en medio. What does x have to be at that dotted line? ¿Qué tiene que ser X ahí en esa línea de puntos? It has to be 7. Tiene que ser 7. Now I have to plug it in Ahora tengo que ponerlo ahí adentro to get the other part of the point. para buscar la otra parte del punto. Y equals Y equivale 7 squared 7 al cuadrado minus 14 times 7 menos 14 por 7 plus 48. más 48. 7 squared is 7 al cuadrado es 49. 49. 14 times 7 14 por 7 is negative 98. es negativo 98. And then plus 48. Y luego más 48. The easiest order to do this La forma más o el orden más fácil de hacer esto is to add these two first es agregando estos dos primero because they're both positive. porque los dos son positivos. So let's add them. Ahora agreguémoslos. 9 plus 8 is 17. 9 más 8 es 17 And then carry the 1. y luego carga el 1. I get 97. El resultado es 97. So 97 minus 98 So 97 menos 98 is negative 1. es negativo 1. So my vertex is Entonces mi vertex es 7 comma negative 1. 7, negativo 1. So let's graph that. 7 negative 1. Ahora pongamos ese punto en la gráfica y 7 negativo 1. Now I need 2 more points Ahora necesito 2 puntos más because they told me to plot 5. porque me dijeron que pusiera 5. So here's our table. Aquí está nuestra tabla. I already did 3 points. Ya hice 3 puntos. 6, 7, and 8. 6, 7 y 8. 6 and 8 were the intercepts. 6 y 8 eran los que se interceptan. 7 was the vertex. 7 es el vertex. Let's choose 2 more Ahora escojamos 2 más. symmetric points. Puntos simétricos. So I'm going to choose x is 5 Yo voy a escoger x es 5 and x is 9. y hold on. What was it? X is 5 and x is 9 Oh, x es 5 y x es 9 because they are the same distance porque son la misma distancia away from the vertex. retirado del vertex. So 5 and 9. So 5 y 9. That means Eso significa I only have to plug in one of the numbers solo tengo que poner uno de los números because I'm going to get the same y value for both. porque me dan el mismo resultado y los dos. So let's just plug in 5. O me va a dar el mismo valor. Ahora pongamos el 5. Y equals Y equivale 5 squared 5 al cuadrado minus 14 times 5 menos
14 por 5 plus 48. más 48. 5 squared 5 al cuadrado is 25. es 25. 14 times 5 14 más 5, por 5, disculpe, is minus 70. es menos 70. And then plus 48. No es menos 70, sino negativo 70 más 48. Again, it would be easiest Ahora lo mismo, va a ser más fácil to add those two numbers first. agregar esos dos números antes. 25 plus 48 25 más 48 is 73 es 73 minus 70. menos 70. And what do I get? ¿Y qué es que nos da? 3. 3. All right, so it's the same answer for both numbers Ahora esa misma respuesta para los dos números, because we chose 2 points porque escogimos dos puntos that were the same distance que eran la misma distancia from the vertex. del vertex. If you choose Si tú escoges points that are not the same distance puntos que no son la misma distancia from the vertex, del vertex, you have to plug both of them in. tienes que poner los dos puntos. You're not wrong, No estás equivocado, it's just a little harder. más que un poquito más difícil. All right, let's graph our last 2 points. Ahora pongamos los dos puntos en la gráfica. 5,3 5,3 and 9,3. y 9,3. And then we make our beautiful graph. Y ahora hacemos nuestra gráfica, la U. Did you say beautiful? Sí, nuestra bella. Okay. Let me just do a quick recap of what you have to do. Ahora nomás déjenme hago algo rápido de lo que tienen que hacer. First of all, your homework was due today, Ahora, primeramente, su tarea tiene que ser entregada hoy, but it's the same as normal class. pero es lo mismo que clase regular, normal. If you turn in late homework, Si tú entregas tarea que ya está muy tarde, you still get 4 out of 6 points. todavía te doy 4 puntos de 6. So turn in your late homework. So, por favor, entrega la tarea tarde, aunque sea. It's better than getting no points. Mejor que agarrar nada de puntos. Second of all, Segundo, this Delta Math esta Delta Math is due Monday tiene que ser entregada el lunes at 11:59 a.m. a las 11:59 a.m. And last, Y por último, you can expect your test puedes esperar tu examen either Thursday or Friday. el jueves o el viernes. I will let you know Yo te dejo saber when I figure out how much material we can cover. cuando yo sepa cuánto material podemos hacer. The following week after that, La siguiente semana después de esta, I después de la think is semana, your spring break. creo que es la semana de vacaciones, spring break. So we have to get our test in before then. So tenemos que entregar los exámenes o el examen antes de eso. Again, tell your friends, Otra vez, por favor, díganles a sus amigos de la clase, even your classmates, if you're not their friend, aunque sean sus classmates, sus estudiantes de la escuela, aunque no sean tus amigos, please watch the videos por favor vean los videos and get your assignments in. y por favor entreguen las actividades. I started making calls home to tell parents, Empecé a llamar a sus padres ayer para decirles, your child has not looked at Schoology at all, su hijo no ha visto a Schoology para nada, so please turn in your work. así que por favor entreguen su tarea. Thank you for those of you that have, Gracias por esos que sí las han entregado and have a wonderful day. y tengan buen día.